Praise the Lord. Amen. El Señor le bendiga a cada uno. May God bless you each. Vamos a leer nuestras escrituras. Let us read our scriptures. Hebreos capítulo 8, verso 1. Hebrews 8, verse 1. Ahora y luego el verso 6. And after that one, verse 6. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Be welcome all to the house of the Lord. Dice así la palabra del Señor. Says like this, the word of the Lord. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Now, of the things which we have spoken, this is the sum. We had such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Verso 6. Verse 6. Mas ahora, tanto más excelente ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias en esta noche, We give you thanks, Father, in this evening, porque sabemos que estamos en tu presencia for we know that we are in thy y presence. queremos pedirte que tomes control de todo espíritu, And we want to ask you that you take control of every spirit, espíritu sobrenatural y espíritu humano. supernatural spirit and human spirit. Cada uno de nosotros, Every single one of us, el que habla, el que traduce, the one who speaks, the one who translates, cada padre, cada madre, every father, every mother, cada niño y cada niña. every boy and girl, Padre, bendícenos a todos bless all of us. y déjanos entrar en la presencia de tu Espíritu Santo, And let us enter in the presence of the Holy Ghost. porque necesitamos escuchar tu palabra en el Espíritu. For we need to listen to thy word in thy spirit. Si no entramos en el Espíritu es solo información, If we don't enter in the spirit, just information. pero si entramos en el Espíritu es But if revelación. we enter in the spirit, it's revelation. Bendiga a cada uno, Señor, Bless every single y a aquellos one. que escucharán esto después. And those who are going to listen to this later Toma tu on, palabra y establécela en nuestro corazón para siempre. take thy word and establish it in our heart forever. En el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Puede sentarse. You may be seated. El capítulo 8 contiene muchas cosas que nosotros ya hemos estudiado. Now, chapter 8 contains many things that we have studied before. Y todo es hermoso, And everything is beautiful. pero vamos a tratar de avanzar. But we're going to try to move forward. Pero hay un solo verso en este capítulo There's a single verse in this que, chapter que tocó mucho mi corazón. that touched a lot my heart. Y es este, verso 6. And it's this verse 6. Dice, hablando de Jesús como sumo sacerdote, Speaking of Jesus as the high priest, dice que Él es mediador de un mejor pacto he's a mediator of a better covenant, y está formado sobre mejores promesas. which was established upon better promises. Si usted busca con su computadora en el libro de Hebreos, If you search with your computer in the book of Hebrews, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo usa la palabra mejor muchas veces. you will realize that the Apostle Paul uses the word better many times. Él está hablando de la ley y la gracia He's speaking about law and grace. y dice que la gracia es mejor que la And ley, he says that the grace is better than the law. que Jesús es mejor que los ángeles, That Jesus is better than the que angels. Jesús es mejor que los That profetas, Jesus is better than the prophets. Jesús es mejor que el sacerdocio de Aarón, That Jesus is better than the priesthood of Aaron. que hemos sido llamados a una mejor esperanza, That we have been called for a better hope. tenemos un mejor That sacrificio we have a better sacrifice. y ahora nos dice And now he's un saying mejor pacto a better covenant con mejores promesas. with better promises. Nosotros estuvimos estudiando hace unos días We have been studying for a few days cómo a Abraham le fueron dadas promesas, how to Abraham promises were given. 7 promesas, 7 promises. pero todas esas promesas fueron dadas a Cristo But all those promises were given unto Christ. y de Cristo pasan a nosotros. And from Christ they move unto us. Pero aún el pueblo de Israel, But still the people of cuando Israel, Dios hizo un pacto con ellos, when God made a covenant with them, comenzó el pacto de la ley de Moisés, and God started the covenant of the law of Moses, Dios les hizo grandes promesas. God made great promises. Pero aún así Pablo está diciendo But even though Paul is saying que en este nuevo that in pacto this eterno new everlasting covenant, hay mejores there promesas. is even better promises. Entonces es algo hermoso. So it's realmente. something beautiful in Entonces, reality. el apóstol Pablo regresa al Antiguo Testamento So Apostle Paul
Paul goes back to the Old Testament, Yo creo que cuando a un judío I believe when a Jew, usted le dice que hay un pacto diferente ahora, you tell them that there's a different covenant ellos nowadays, puede que no estén de acuerdo. they might not be agree upon Pero that. los judíos con los que Pablo estaba hablando, But the Jews which Paul was speaking ellos to, conocían las escrituras. they knew the Por scriptures. eso Pablo está citándoles una y otra vez That's las what- escrituras que ellos conocen. Paul is quoting once and once again the scriptures that they already know. Entonces ya mostró Pablo que hay un nuevo sacerdocio. He proved already that there's a new priest of Paul. Ahora va a mostrar el nuevo pacto. Now he's going to prove the new covenant. Esto es He's gonna Hebreos show the new 8:8. covenant. This is Hebrews 8:8. Usted puede ir a Jeremías 31 You can go to Jeremiah 31st y ahí va a encontrar usted esta profecía. and you will find this prophecy there. Pero Pablo era un profeta. But Paul was a prophet, Y un profeta es el intérprete divino de la palabra de Dios. and a prophet is the divine interpreter of the word of the Lord. Entonces, cuando Pablo cita la escritura, When Paul quotes the scripture, él agrega más luz a lo que fue escrito allá. he adds more light on what was written before. Usted va a ver que Pablo nunca cita exactamente las escrituras, You will always see that Paul never quotes the scripture exactly the way they're written, sino que agrega palabras con mayor significado. but he adds words with a greater meaning. Entonces dice el verso 8, Verse 8 says, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, yo consumaré para siempre con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. For finding fault with them, he said, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. En la escritura en inglés In the scripture in English, dice, yo haré un nuevo pacto. it says, For I will make a new En covenant. español dice, yo consumaré. In Spanish, I will says, finish. finish a new covenant. Ahora, es una palabra muy hermosa, It's a beautiful word. porque cuando usted dice que algo está terminado, For when you say something is finished, en griego, in Greek, es la palabra telo. is the word telo. Pero cuando dice que está absolutamente terminado, But when you say it's absolutely done, finished, es suntelo. it's suntelo. Entonces Pablo está diciendo So Paul is saying que Dios va a completar enteramente el pacto. is saying that God will finish completely the covenant. Entirely, ajá. Entonces, ¿recuerda usted Entirely. cuando Jesús estaba en la cruz? You remember when Jesus was at the cross? Cuando su último minuto llegó, When his last minute got there, él dijo, todo está he consumado. said, All is finished. O sea, él dijo, todo está telo, So he said, Everything is telo. porque no estaba sun telo. For it wasn't soon telo. El sacrificio estaba terminado, The sacrifice was finished, pero la obra redentora todavía no. but the redemption work wasn't done yet. Él tenía que llevar esa sangre a la presencia de Dios He en had el cielo to take that blood to the presence of God in y heaven aplicarla entre Dios y el hombre and apply it between men and para God poder regresar con el mensaje de redención. to be able to come to return with the message of redemption. Entonces Dios está diciendo So God is saying que Él va a hacer un pacto completamente terminado. that He will make a covenant entirely finished, completely Entonces finished. es hermoso. It's beautiful. Ahora, verso 9, 8, Ver- 9, continúe. Verse 8, 9. Ajá, Chapter 9. 8, verse 9. Ajá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. Él está diciendo que las promesas de este pacto son mejores. He's saying that the promises of this covenant are better. Ahora, mire usted, Now, look verso for 10. yourself. Verse Por 10. lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. I will put my laws in their mind and write them in their hearts, Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Usted sabe, el pacto con Moisés
You know, the covenant with Moses fue escrito en piedras. was written in stones. Pero este pacto es mejor. But this covenant is Porque better, va a estar escrito en el corazón de las for personas. it will be written in the heart of the people. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord. Esto no quiere decir que Dios está quitando los ministerios. This is not saying that God is taking away the ministries. Está diciendo que usted no necesita que alguien le enseñe a conocer al Señor, He's saying that you don't need no one to teach you to know the Lord, porque usted va a conocer al Señor por una experiencia personal, for you will know the Lord for a personal experience. no por la enseñanza del rabino, Not by the teaching of the sino rabbi, porque usted conoció a Dios, al Dios vivo. but because you knew the living God. Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. For all shall know me from the least to the greatest. Como decía el apóstol As the Pablo, Apostle Paul will todos say, los que han alcanzado esta fe igualmente preciosa. every single one that has reached this wonderful faith, precious Ajá, faith. precious faith. Ajá. Entonces dice el verso 12. Verse 12 says, Mire, Pablo era un teólogo, era un doctor de las escrituras. Paul was a doctor of the scriptures, Dice, porque seré propicio a sus injusticias for I will be merciful to their y de unrighteousness, sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. and their sins and their iniquities will I remember no more. Ahora, cada palabra tiene un significado diferente. Every word has a different meaning. No quiere decir simplemente les perdono sus It pecados. doesn't only mean I forgive all your sins. No, eso no es todo. That's not all of it. Dice, va a tener misericordia de sus injusticias. He says, for I will be merciful to their unrighteousness. No hay justo ni aún uno. There's no one righteous. Entonces todos nacimos en injusticia. We all were born in Y unrighteousness. Dios está hablando de nuestra condición de nacimiento. And God is speaking about our condition when we were born. Entonces Since we were Dios born. va a ser misericordioso. So God will be merciful. Va a tener una propiciación. He will have a propitiation Ajá, atonement, Atonement, por atonement. nuestra injusticia. for our unrighteousness, Y luego dice, y de sus pecados no me acordaré. and their sins and their iniquities will I remember no more. El hermano Branham dice, esa palabra pecado allí Brother Brian said that word sins there significa no dar al blanco. means no hitting the target. Entonces usted The puede, mark. miss the mark. Entonces mark. usted puede intentar hacer el bien, You can try to do good, a tratar de obedecer al to Señor. try to obey the Lord, Pero si aún así usted falla en hacer lo que quiere hacer, still you fail, you miss to do what you want to do. aún en eso habrá perdón también. Even in that, there will forgiveness also. There will be forgiveness also. Ajá. Y luego dice, de sus iniquidades And also no me says, acordaré. iniquities will I remember no more. Es la palabra anomia, Is the word anomia, que significa desobediencia o transgresión a la ley. which means disobedience or transgression to the law. Todo lo que ustedes hayan hecho en contra de la ley de Dios, Everything that you have done against the law of ni God, siquiera me acordaré I más. will not even remember anymore. Escuche eso, hermano. Listen to that. Eso no estaba en el antiguo pacto. That wasn't in the old covenant. No había una promesa como esa. There wasn't a promise like unto Por that eso tuvo one. que venir un pacto nuevo. That's why a new covenant had to come. Y el nuevo pacto And the new covenant está basado en la sangre de Jesucristo. is based upon the blood of Jesus Christ, Sí, ¿verdad? right? ¿Sabe usted que hay gente que enseña You know, there's people that teaches que la sangre de Jesucristo no sirve para nada? that the blood of Jesus Christ is worthless. Es solo un símbolo. It's just a symbol Que Cristo nos salvó con su muerte. that Christ saved us with his La death, sangre no tiene nada que ver. and blood has nothing to do. Dice, su muerte fue un sustituto. Él murió por nosotros. His blood was a substitute. He died for Pero su us. sangre no tiene nada que ver. But his blood has nothing to do with it. Por eso rechazaron la sangre, That's why we rejected the la blood. sacaron de los They himnarios, cast it out from the de songbook, songbook, porque la sangre no significa nada.
For blood doesn't mean anything. Pero eso es ignorancia de la But palabra de Dios. that's an ignorance of the word of the Lord. Porque Jesús dijo For Jesus said que este pacto está basado en su sangre, that this covenant is based upon his blood, no en su muerte, not in his death, en su sangre. but in his blood. Así lo dijo él. That's how he said it. Y Levítico 17:11. Leviticus 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. For the life of the flesh is in the blood. Y yo os la he dado para expiar vuestras vidas sobre el altar. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your Por lo lives. cual la misma sangre expiará la vida. For it is the blood that maketh an atonement for the life. Entonces, si no hay sangre, If there's no no hay blood, propiciación de there's los no pecados. atonement for sins. La sangre debía ser aplicada. The blood had to be applied. Y debía ser aplicada en todo el templo. The blood had to be applied throughout the Y temple. ese templo era una sombra de las cosas que habían And de that venir. temple was a shadow of the good things to come. Mire, no hemos llegado al capítulo 9, We haven't reached chapter 9. pero mire cómo dice Pablo en el 9:19. Look how Paul says it in 9:19. Hebreos, por supuesto. Hebrews, of course. Dice, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, For when Moses spoke in every precept to all people according to the law, este es el día en que Dios hizo el pacto con Israel, this is the day that God made the covenant with Israel, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana e hisopo, he took the blood of calves and goats with waters and scarlet wool and hyssop, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. and sprinkled both the book and all the people. Mire, la sangre fue aplicada sobre el pueblo The blood was applied over the people y también sobre el libro And donde al- estaba escrito and also- el pacto. on the book that the covenant was written. ¿Por qué tuvo que rociar el libro? Why did he have to sprinkle the book? Porque la ley estaba escrita en papel todavía. For the law was written in paper El still. nuevo pacto, la ley está escrita en el corazón. The new covenant, the law is written in the heart. Ajá, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Saying, this is the blood of the covenant which God had enjoined it unto you. Mire, y mire todo esto. Look at all these Y things. además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Todos los vasos. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Entonces en la sangre está la vida. So life is in the Y el blood. hermano Branham dice en el Brother mensaje Branham La Señal said in the message, the sign, the token, que ahora ya no estamos en el tiempo de la química de la sangre, that we are no longer in the time of the chemistry of the blood, sino en el tiempo de la vida que está en la sangre. but in the time of the life which is in the blood. Eso es lo que el hermano Branham nos That's what Brother enseñó. Brian is teaching us. Mateo 26:27. Matthew 26:27. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dijo, bebed de él todos. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, For this is my blood of the New Testament, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. which is shed for many for the remission of sins. Mire, si no hay sangre, If there's no blood, no hay remisión de pecados. there's no remission of sins. Escuche esto. Listen to that. Aún los santos del Antiguo Testamento, Even the saints of the Old Testament, desde Adán from hasta Adam el último, to the last one, no pudieron entrar a la presencia de Dios. they couldn't enter into the presence of the Tuvieron Lord. que quedarse en el paraíso, They had to remain in paradise, esperando que la sangre fuera derramada. waiting for the blood to be shed. Y cuando Él derramó su sangre, And when he shed his blood, entonces pudo tomarlos del paraíso y llevarlos a la sexta he dimensión. was able to take them out from the paradise and take them to the sixth Entonces, dimension. si no hay sangre, If there's no no blood, hay redención. There's no
redemption. Entonces, mejores promesas. So better promises. ¿Están conmigo aún? You stay with me? Mire, Look. veamos algunas de estas promesas. Let us see some of these Hay promises. muchísimas There's many en el Nuevo in the Testamento. New Testament. Pero la primero But the first que one nos está diciendo una y otra vez that he's saying once and once again es que este nuevo pacto es para la remisión de nuestros pecados. is that this new covenant is for remission of our sins. Ahora, la Now, palabra remisión es muy the interesante. word remission is very interesting. ¿Usted la ha leído? Had you No read it? dice simplemente perdón, It doesn't say only forgiveness, sino dice remisión. but it says remission. Ahora, la palabra remisión tiene dos The significados en word la Biblia, remission has two meanings in the Bible. porque como la Biblia tiene dos lenguas dentro de ella, Since the Bible has two languages in it, el Antiguo Testamento fue en hebreo, the Old Testament was in Hebrew el Nuevo Testamento es en griego. and the New Testament is in Greek. Pero la misma palabra, esa palabra se ocupa en los dos idiomas. But the same word is used in both languages. En hebreo es asombroso. In Hebrew, it's amazing. ¿Ha escuchado usted acerca del año sabático? Have you heard about the sabbatical year? Ajá. El séptimo año, The 7th year, cuando la tierra tenía que descansar. when the land has to rest. Ese es llamado el año de la remisión. That is called the year of remission. Remisión, ahí es donde se ocupa. Remission, that's where it's Mire, used. remisión es la palabra hebrea shemitah, Remission is the Hebrew word shemitah, que significa liberar, which means to release. deliver, to release, ajá, soltar, to lose, to ajá. lose, Significa borrar una deuda, to erase a debt. significa perdón, It means forgiveness. significa quitarle un peso, It means to take away a weight, una carga pesada a que usted heavy lleva. burden Es that el you día en que carry. se le va a ser quitada a usted. Is the day that it will be taken from you. Entonces mire Deuteronomio 15:1. At Deuteronomy 51. Entonces usted puede ir a leer todo el capítulo. You can read the whole chapter. Al cabo de 7 años harás remisión. At the end of every 7 years, thou shalt make a Es release. la palabra shemitah. Is the word shemitah. En inglés dice release. In English, says Es release. la palabra remission. Is the word remission. Entonces dice, y esta es la manera de la remisión. And this is the manner of the release. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con que obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo, a su hermano, porque la remisión de Jehová es pregonada. Every creditor that lendeth unto his neighbor shall release it. He shall not accept it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. Ujú. Entonces, esa es la remisión. That's a remission. Pablo estaba hablando como un maestro a los hebreos. Paul, since he was a teacher, he was speaking to the Hebrews. Entonces as está well. diciendo que el pecado es una deuda. He's saying that sin is a debt. Pero en Cristo tenemos el día de la remisión. But in Christ we have the day of remission. El día en que vamos a ser liberados de esa The carga. day that we're going to be released from that burden. Dios ya no le va a pedir a usted que pague por eso. And they're not going to longer ask you to pay for it. Por eso ese es el significado de perdón. That's why it's the meaning of forgiveness. Cuando usted perdona When you forgive a su hermano, your brethren, bueno, usted ya no va a reaccionar mal en contra de esa you're not going persona. to longer react wrongfully against a person. Pero aún puede usted recordar que su hermano le ofendió. But you can still remember that your brethren offended thee. Pero el perdón de Dios But the forgiveness of God es quitar por completo la carga. is to take away the burden. Ya no tiene usted que llevarla. You don't have to longer carry it. Es hermoso. It's beautiful. Es lo primero. It's the first. Y esta es la primera de las promesas. And this is the first of the promises. En este pacto In this covenant, tenemos la promesa de la remisión del pecado. we have the promise of the remission of sin. Ahora, en Now, griego, in Greek, aphesis, aphesis, eso es griego, this is Greek. significa liberación, It means release. como Juanito Cuervo. As Johnny Crowd, El hermano Branham ocupó esta palabra Brother Brian used this word, porque él predicó de la liberación por el Nuevo Testamento. for he speak about the deliverance through the New Entonces, Testament. son los significados que el hermano Branham ocupa. Is the means of Brother Brian used. Liberación, Release,
O sea, remisión es liberación. Remission is to release. O sea, usted está libre del You pecado. are free from sin. Ya no está atado. You are no longer tied Sus up. cadenas han sido rotas. Your chains have been Usted broken. ya no es un esclavo del You are pecado. no longer a slave to sin. Significa perdón. It means forgiveness. Pero así como el hombre que mató al hijo del rey, As the man who killed the son of the king, entonces el rey vino a su celda so the king came to his cell y le dijo, ahora tú serás mi hijo. and he said, "Now you will be my son." Eso es el perdón That's forgiveness en griego. in Greek. Ahora, escuche esto. Now listen to this. Remisión también significa enviar algo. Remission also means to send something, Ajá, enviar. to send it. Eso es remisión. That's remission. Entonces el hermano Branham dice So Brother says, que cuando Dios aplica la sangre en nosotros, when God applies the blood in us, envía nuestros pecados de regreso a Satanás, He sends our sins go to Satan, porque Él es el origen de todo eso. for He's the origin of all those things, Y allí se quedan hasta el día del juicio. and they remain there until the judgment day. Aquí es donde el hermano Branham dice, That's what Brother says. justificación significa Justification means como si usted nunca hubiera pecado, as you have never seen before. porque la culpa ya no viene sobre usted, For the guiltiness don't come over you no sino que more. la culpa es aplicada a Satanás. But the guilt is applied to Satan. Entonces usted ya no es culpable, nunca So lo hizo. you're no longer guilty. You have never done it. El diablo lo hizo. The devil did ¿No es it. hermoso eso? Isn't it beautiful? Yo no sé si usted está I entendiendo. don't know if you are understanding. Veo sus caras confundidas. I see your faces Que confused. Dios les pueda dar entendimiento. May God give you understanding. La palabra remisión The word remission se aplica a las enfermedades. is applied to sickness. ¿Han escuchado ustedes un cáncer que entra en remisión? Have you heard of a cancer that enters in remission? Eso quiere decir That means que la enfermedad pierde su poder, that the sickness loses its power, que la enfermedad pierde su agarre, that the sickness loses his grip, ajá, que la enfermedad pierde sus síntomas. that the sickness loses its symptoms. Escuche eso. Listen to that. No están entendiendo nada. You are not understanding anything. Dios les ayude. May God help you. Mire, piense en esto, Think hermano. of this. Estas son las promesas del nuevo pacto. These are the promises of the new covenant. Dice la It says, remisión de Remission nuestros pecados. of our sins. Si el pecado es la enfermedad, If the sin is the illness, el pecado va a perder su poder en nosotros. the sin will lose its power on us. Escuche esas palabras. Listen to those Es lo que words. Pablo enseña en todas sus It cartas. is what Paul teaches in all his letters. Primera de Corintios 15:56. 1 Corinthians 15:56. El poder del pecado es la ley. The power of sin is the law. Eso es algo terrible de It's decir. something terrible to Si say. usted no lo entiende, If you don't understand it, suena feo, it sounds pero es ugly. exactamente la verdad. But it's exactly the truth. Porque antes de que viniera la ley, For before the law came, nadie conocía el pecado. nobody knew sin. Porque el pecado, la ley le dice lo que es pecado y lo que no es The pecado. law tells you what sin is and what it's not. Entonces, si no hay ley, So- nadie es culpable. So if there's no law, no one is guilty. El hermano Branham dijo, Brother Branham says, si no hay una ley que dice que yo puedo, que está equivocado correr a más de 100 millas por hora, if there's not a law that says that it's wrongful for me to run the car at 100 miles per hour, si yo corro a 100 millas por hora, no soy culpable. if I go 100 miles per hour, I'm not Porque guilty. no hay una ley que lo diga. For there's not a law that states El that. apóstol Pablo nos dijo The Apostle Paul said que el pecado se hizo más grande cuando vino la luz de la ley. that sin became greater when the law, the light of the law came. Entonces, porque ahora comenzaron esos malos deseos a ser mayores. For now, those bad desires started to getting greater. Y yo me di cuenta que yo era culpable. And I realized that I was guilty. No sé si usted lo entiende. I don't know if you understand. Yo estaba escuchando al señor presidente de Colombia I was listening to the president of Colombia diciendo saying que la única diferencia entre algo ilegal y algo legal es la letra I. that the only difference between something illegal and something legal is the letter I.
quitémosle la I Let's take away y the todo I es legal. and everything is legal. Entonces, esa es la manera de terminar con todos los crímenes. So that's the way to finish with every crime. Hagamos que todas las cosas malas sean legales Let's make all the illegal things to be legal. y no hay nadie culpable. And there's no one guilty. Eso es una posición muy inmoral. That's an immoral position. Pero A very él, immoral pero él position. no fue el primero que la dijo. But he wasn't the first one to say it. Hay otro hombre inmoral There's another immoral man, más famoso, more famous, Sigmund Freud, Sigmund Freud, el padre de la psicología. the father of the Él dijo, psychology. He said, eliminemos la religión, let us eliminate religion, eliminemos la moralidad let us eliminate morality, y nadie será culpable. and nobody will be guilty. El problema no está en la gente. The problem is not in the El people. problema está en la religión. The problem is in the religion. Quitemos a Dios y aquí Let's nadie es pecador. Take away God and nobody's a sinner here. Terrible, ¿verdad? Terrible, isn't it? Pero la ley vino para mostrarnos que somos culpables, But the law came to show us that we are guilty, para que pudiéramos venir a Cristo, that we could come unto Christ, para que viéramos que la única solución de la enfermedad es Cristo. that we could see that the only solution of the sickness is Christ. Cuando usted le dice a un niño que no haga algo, When you tell a child not to do something, eso produce una reacción that produces a reaction, y él va a querer hacerlo. and he will want to do it. Usted dice, pero es un niño. But you say it's a No, child. todo ser humano somos así. Every human being is like that. Cuando la ley dijo, no harás esto, When the law said you should not do this, Pablo dice que eso encendió los malos deseos en nosotros. Paul said that turned on the bad desires on us. Y entonces el pecado se hizo más grande So the sin became greater por causa de la ley. because of the law. Y luego el hermano Branham dijo, And then Brother said, la ley no te condena, pero no te salva. the law condemns you, but it doesn't save you. Es solo un policía que te mete en la cárcel, It's dijo el just a hermano Branham. police officers that get you in jail, Brother said. Entonces, ¿cuál era el problema? So what was the issue? El pacto bajo la ley The covenant under the law tenía que ser cambiado. had to be changed. Dios no quitó la ley. God didn't abolish the law, Dios puso un nuevo pacto. but God placed a new covenant. Un pacto en su sangre. A covenant in His El blood. problema no era la ley. The problem wasn't the El law. problema éramos nosotros, We were the problem. que éramos débiles, That we were weak, nacidos en pecado. born in sin. Pero por medio de la sangre But throughout the blood, tenemos la promesa we had the promise de remisión. of remission. Y entonces el pecado pierde su poder en nosotros. And sin loses its power on us. Porque ya no estamos, mírelo usted, Look at for yourself. Romanos 6:14. Romans 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. For sin shall not have a dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, You shall know the truth, y Jesus la said, verdad os hará libre. and the truth will make you free. El hermano Branham nos habló cuando vino la liberación de los esclavos. Brother Brian spoke when the freedom of the slave came. Entonces, ese día, That day, cuando todos los esclavos iban a ser libres, when every slave was going to be free, el capataz perdió su agarre en esos esclavos. the De taskmaster. taskmaster lost his grip on those slaves, Y tenía que dejarlos ir. and he had to let them go. Aunque no quisiera, Even though he didn't tenía want que dejarlos to, he ir. had to let them go. Cuando Cristo derramó su sangre, When Christ shed his el blood, pecado nos tiene que the soltar. sin had to let us Hay go. poder en la sangre. There's power in the blood of Christ. Y también quita los síntomas. And also he takes away the symptoms. Todo esto es la remisión del pecado. And all this is the remission of El sin. pecado pierde su poder. The sin loses its power. El pecado pierde su agarre. The sin loses its grip. Y el pecado pierde los síntomas. And also it loses its symptoms. Porque es una enfermedad. For it's a sickness. Hebreos 10:2. Hebrews 10:2. Porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrán más deseo del pecado. Because that the worshippers, once purged, shall have no more desire of sins. Mire usted lo que dice el profeta en el velo adentro. Look at what the prophet says in the inner veil, 42. 42. Hace poco predicaba en una iglesia famosa aquí y dije,
I was preaching in a famous church here in Long, and I said, Fumar cigarrillo no es pecado. smoking cigarettes is no sin. Cometer adulterio no es pecado. Committing adultery is no sin. Decir mentiras no es pecado. Telling lies is no sin. Una señora me miró y me dijo directo, ¿qué es pecado entonces? A lady looked at me and spoke right out and said, what is sin then? Yo le dije, incredulidad. I said, unbelief. Yo le dije, fumar cigarrillo, beber, salir de juerga, andar de un lado para otro, son solo los meros síntomas. I said, smoking cigarettes and drinking and carousing and running around is the very symptoms. Son los atributos de su incredulidad. It's the attributes of your unbelief. Usted hace eso porque no cree en Jesús. I said, you do that because you don't believe in Jesus. Jesús dijo, el que Jesus oye said, mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida. he that heareth my words and believeth on him that hath sent me, hath everlasting life. Usted puede ir al mensaje, a Dios le importa a usted. You may go to the message, God cares, do you? Y el hermano Branham dice, And Brother Brian hay says, mucha gente que dice que ha tomado la medicina. there's many people that say that they had taken the medicine. Pero si usted sigue mostrando los síntomas de la enfermedad, But if you show the symptoms of the sickness, no se la ha tomado todavía. you haven't taken it yet. El asunto es, tómesela. The thing is to drink it. Entonces, porque la medicina es efectiva. For the medicine is effective. El apóstol Pablo en los próximos capítulos Apostle Paul in the next chapters, nos va a mostrar el poder de esta he medicina. will show us the power of this medicine. Usted sabe que los médicos dan medicinas para que usted las tome para toda la vida. You know the doctors give you medicine for you to take it forever, throughout Yeah. your life. Y usted tiene que tener esa medicina allí. And you have to todos take that los días. medicine every day there. Eso significa que usted nunca se va a curar. That means that you will never be healed, ¿Verdad que sí? right? Usted tiene que estársela tomando todos los You días. have been to take it every day. Usted va a estar enfermo toda la vida. And you will be sick all throughout your life. Y la medicina es solo para aliviar los síntomas. And the medicine is just only to alleviate the Ajá. symptoms. Así era con los sacrificios de animales. That's how it was with the sacrifice of animals. Solo le duraban para un año. It will last only for a El year. próximo año tenía que venir otra Next year vez. they had to come once again. Eso quiere decir que la enfermedad nunca se quitaba. That means that the sickness will never be away. Solo les daba un tiempo para seguir adelante. It will only be to give you time to move on Pero si forward. una medicina puede curar la enfermedad, But if a medicine can cure the sickness, quita los síntomas, take away the termina la symptoms, enfermedad para siempre, the sickness ends forever. usted no tiene escuche eso, hermano. Listen to this. Usted no tiene necesidad de seguírsela tomando todos los días. You have no need to take it every day any longer. Se la tomó una vez You took it once, y eso produjo su efecto. and that produces its effect. Hermano, no tenemos que venir a Dios con actitud de pecadores. We don't have to come to God with the attitude of sinners. Si usted se tomó la If medicina, you took the medicine, la nueva promesa, the new ahí promise está en el frasco la is promesa. there in the bottle of the promise. Tómese esto Take una this sola vez y para once and siempre. for all. Ajá. Pablo dijo, Paul said, no debemos pensar que somos pecadores. we don't have to think that we are sinners. Debemos pensar que estamos muertos al We ought pecado. to think that we are dead unto Y sin, debemos pensar que estamos vivos en Cristo. and that we are alive in Christ. Porque nos tomamos la So we medicina. took the medicine. Los sacrificios cada año The sacrifice continually every year. mostraban que la persona estaba enferma They todavía. show that the person was still sick. He Pero remained sick. Cristo con un solo But sacrificio Christ, with a single sacrifice, curó la enfermedad para He siempre. cured the sickness forever. Por eso Pablo dice en Hebreos That's what Paul is saying in Hebrews. que la sangre de Jesús habla mejor. That the blood of Christ speaks better things. Ajá. Esto es Hebreos 12:24. This is Hebrews 12:24. Jesús, el mediador del Nuevo And Testamento, Jesus, the mediator of the new el covenant, nuevo pacto, The New y Covenant. la sangre del arrociamiento que habla mejor que la de Abel. and to the blood of his sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Todo esto es remisión. All of this is remission. Entonces, cuando el Señor, déjeme ver, mire esta escritura. Look at this scripture. Ya vamos a terminar. We are about to finish. Dice Miqueas 7:18. Micah 7:18. ¿Qué Dios como tú,
que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. He will turn again, he will have compassion upon us. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros He will pecados. subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depth of the sea. Dice que Él sujetará nuestras He iniquidades. says that he will subdue our iniquities. Esa palabra fue muy suave, That word was really light. porque realmente esa palabra significa But in reality, that word means que va a pisotear nuestros pecados. that he will step on our sins. O sea que primero va a vencerlos He will defeat them y first. después cuando esté allí tirado, And vencido, then when he's defeated there, lo va a pisotear he will todo. stomp on it still. Eso es lo que Él va a hacer con nuestros That's pecados. what he will do with our Y sins. después de eso, And que afterwards, esté vencido, that is que defeated, esté that is pisoteado, stomped, lo va a tirar al fondo del mar he will cast it to the depth of the sea, para que nunca salga de allí. that it will never come out again. ¿Sabe de dónde está tomando esta profecía, You, Miqueas? you know from whence he's taking this prophecy, Micah? Del Éxodo. From Exodus. Cuando Dios envió la liberación, When God sent the deliverance, redención por la sangre. oh, that's Ajá. good, that's good. Redemption by the blood. Ajá, llegó a Egipto He got to en Egypt manos de un in mediador. the hands of a mediator. Oh, that's Ajá. good, that's beautiful. In the hands of a mediator. Él venció a Egipto He con plagas, defeated Egypt with plagues. los pisoteó He con enfermedades with sickness. y luego tomó todo el poder de Egipto He took all the power of y Egypt lo arrojó al fondo and del he mar. cast it to the bottom of the sea. Ahora dígame por qué la viejita Miriam danzaba. Now tell me why the old lady Miriam will dance. Ahora Amen. dígame por qué el viejito de la geografía gritaba. Now tell me why the old man of geography will scream and shout. Cuando Amen. él entendió que sus pecados todavía no habían llegado al fondo del mar. When he understood that his sin haven't even reached the bottom of the sea yet. Y esa es la primera promesa de este pacto. And that's the first promise of this covenant. Hay otra Amen. promesa. There's another promise. Transformación desde adentro. Transformation from inside out. La ley de Moisés no podía transformar el corazón. The law of Moses couldn't transform the heart. Era tan santo Moisés como Datán y Coré, Moses was as holy as Dathan and Korah, porque solo santificaba el cuerpo. for only will sanctify the body. Así lo dice Pablo en That's Hebreos, how Paul says us in Hebrews. Hebreos 9:13. Hebrews 9:13. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, For if the blood of bulls and the goats and the ashes of a heifer sprinkle the unclean, sanctify to the purifying of the flesh, no del alma, not the soul, no del espíritu, not the no del spirit, corazón, not the heart, solo la carne, but only the flesh, pero sí santificaba, but it will sanctify, sí purificaba, and purify, pero solo la carne, but only the flesh, pero la sangre de Jesucristo. but the blood of Jesus ¿Cuál es el Christ. poder de la sangre de What Jesús? is the power of the blood of Jesus Christ? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, How much more shall the blood of el Christ, cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, who through the eternal Spirit offer himself without spot to God, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? purge your conscience from dead works to serve the living God? Entonces ve usted que el trabajo hoy es desde adentro. You see now the job is from inside out. Cuando usted tiene una obra adentro, When you have work eso va a inside, mostrar obras por it fuera. will show works outside. Cuando usted tiene su conciencia limpia. When you have your conscience clean, Por eso Dios escribe sus leyes en sus corazones. that's why God write His laws in your hearts. Dios crea un deseo God creates a de desire obedecer al Señor, to obey the Lord, de agradar al to Señor. please the Lord. Lo que el profeta llamaba el poder de Dios para transformar. What the prophet will call the power of God to transform. Esa es otra promesa. That's another promise.
Como todo es adentro, since everything is inside, ¿sabe usted que el Antiguo Testamento no prometía gozo? you know that the Old Testament didn't promise joy? Dios nunca le prometió gozo al pueblo de Israel. God never promised joy to the people of Israel. Usted no va a hallar una promesa como esa You del Antiguo won't find Testamento. a promise like unto that one in the Old Pero Testament. miren el Nuevo. But look in the New Testament. Primera de Pedro 1:8. 1 Peter 1:8. Ajá, hablando de Jesús, Speaking of Jesus, al cual no habiendo visto, le amáis. whom having not seen, ye love. En Amen. el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis. Praise God. Whom though now ye see him not, yet believing, Y os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria. ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Ni Amen. siquiera lo puede explicar. You este cannot gozo. even explain this joy. Eso es lo que significa inefable. That's what is unspeakable. No se puede explicar You con cannot palabras. express it with words. Por eso es que usted para de hablar y comienza a llorar. That's why you start speaking and start crying. Porque lo que no lo dicen las palabras, lo dicen las For lágrimas. what the words cannot say, the tears pronounce. Y es lleno de gloria. And is full of glory. Este es el fin de este camino. For this is the end of this Este es road. el camino de gloria, hermano. This is the road of glory, my No brother. estamos contentos porque un equipo metió un gol. We are not happy because a team scored a goal. Estamos contentos We are happy porque a los que antes conoció, for those he foreknew. a estos también He llamó. also he called. Y a he estos called, justificó. and also Y a justified. estos glorificó. And also glorified. Entonces es un gozo lleno de So it's gloria. a joyful glory. Amen. ¿Sabe usted que la ley nunca prometió paz? You know that the Lord never promised peace? Correct. Pero Jesús dijo, But Jesus said, mi paz os dejo, I will leave you my peace. mi paz os doy. My peace I give unto Y thee. no es una paz como la que el It is mundo not hace. a peace like unto the world gives. No, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. It's a peace that overcomes every understanding, every knowing. Otra everything. promesa Yeah, another promise, que no está en el Antiguo which is Testamento. not in the Old Testament. La promesa del Espíritu Santo. The promise of the Holy Ghost. Mejores promesas, ¿verdad? Better promises, are they not? Mejores promesas. Better promises, are they not? Amen. Y todo esto es un pacto sin condiciones. And all of this is an unconditional covenant, Completamente gratis. completely free Para todo aquel que lo quiera. for whosoever wants Por it. eso Pablo nos dijo en Hebreos 1. That's why Paul said in Hebrews ¿Cómo 1, escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación? tan how grande? shall we escape if we look like less such a great salvation? Ajá. Otra, la promesa del Espíritu Santo. The promise of the Holy Ghost Ezequiel 36, is 26, ¿verdad? Ezekiel 36, 26. Todos leemos del 26 en adelante, We all read from 26 on, pero nunca leemos el 25. but we never read 25. Bueno, véalo. Let's read Ezequiel it. 36, 25. Ezekiel 36, 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, Then will I sprinkle clean water upon you, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, and ye shall be clean from all your filthiness, y de todos vuestros ídolos los limpiaré, and from all your idols will I cleanse you. y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. ¿Sabe por qué Dios escribió la ley de Moisés en tablas de piedra? Do you know why the law of Moses was written in tablet stones? Porque el corazón de los creyentes era de piedra. For the hearts of the believers was stony heart. Pero Dios ahora va a hacer un cambio de corazón But God will make a change in the heart y nos now. va a dar un corazón de carne, But now He will give a heart of flesh, sensible a la presencia de Dios, sensible to the presence of the Lord, sensible a la palabra de Dios. sensible to the word of the Lord. Eso no estaba en el Antiguo That Testamento. wasn't in the Old O Testament. sea, un nuevo A corazón new heart. en la Biblia hebrea. In the Hebrew Bible, El corazón es la persona. the heart is the El person. hermano Brennan dijo Brother Brian que said, es el alma. what is the soul? El alma es usted. You are the soul. Sí,
Entonces si es un nuevo So corazón, if it's a new heart, es una nueva persona, it's a new person, es un nuevo usted. it's a new you. Usted ya no seguirá siendo el mismo. You're no longer going to be the same. Será una nueva You persona. will be a new person. Y luego, verso 27, And then, verse 27. y pondré dentro de vosotros mi espíritu. And I will put my spirit within you Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Ve, él no está quitando la ley. He is not casting away the Los law. mandamientos están allí, The commandments are there. pero ya no es obediencia el pacto. But there is no longer obedience, the covenant. El pacto es la sangre, The covenant is the el blood, poder, the power, la vida de la the life sangre. of the blood. Y un día se sentó el más grande de todos los maestros delante de Jesús. And one day, one of the greatest teachers said before Jesus, ¿Qué me quieres decir con eso de nacer otra vez? what are you trying to tell me with that about being born again? Yo no entiendo eso. I don't understand that. Suena muy extraño It para sounds mí. strange unto me. Y le dijo, And he said, ¿tú eres el más grande maestro de Israel? you are the greatest teacher of Israel? ¿Y no has leído Ezequiel 36, 26? Haven't you read Ezekiel 36:26? Nacer del agua, To be born of the water, nacer del to espíritu. be born of the Spirit, Ahí está. is there. Serás una nueva persona You will be a new por person medio del agua, through water, por medio del through the espíritu. Spirit. ¿No es maravilloso esto? Isn't it wonderful? Segunda de Pedro 1:4. 2 Peter 1:4. Aquí están las grandes promesas. These are the great promises. Y nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. And given unto us exceeding great and precious promises. ¿Para qué son esas promesas? For what are those promises? Para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina. That by this you may be partakers of the divine nature. No es algo difícil de He alcanzar. said it's something hard to reach. Es una promesa de Dios. It's a promise of ¿No es God. maravilloso eso? Isn't it wonderful? Otra promesa. Another promise. Vida eterna. Everlasting life. Usted no va a encontrar la palabra vida eterna You won't find the word everlasting life muy a menudo en el Antiguo Testamento. used very commonly in the Old Porque Testament. el que vino con el mensaje de vida eterna fue el Mesías. For the one that came with the message of everlasting life was the Messiah. Jesús prometió, Jesus promised, el que oye mi palabra, whosoever heareth my word cree en el que me ha enviado, and believeth in who hath sent me tiene vida eterna. has everlasting life. Vida Amen. que no tiene fin. Life that doesn't have an end. Vida que no tiene cambio. A life that doesn't change. It has no changes in it. En la eternidad no hay cambio. In eternity, there's no changes. Nada cambia allí. Nothing changes there. Yo estaba leyendo la escritura. I was reading the scripture, Bueno, la historia, perdón. the story, forgive me. Como el pan que metían a la presencia de Dios. How the bread that they would place in the presence of the ¿Se Lord. acuerdan del pan de la presencia? You remember the bread of the presence? Entraba caliente y fresco. Will enter hot and fresh. Y cuando salía, 7 And días después, When it will get out 7 days later, estaba caliente y fresco. it was still hot and fresh. ¿Por qué? Why? Porque en la presencia de Dios hay eternidad. For in the presence of God there is eternity. Y en la eternidad no hay cambio. And in eternity there's no En la changes. eternidad no hay tiempo. In eternity there's no time. Y eso es temperatura. And that's ¿sí? temperature. Viene de la palabra tiempo. It comes from the word time. Entonces la temperatura no cambiaba. So the temperature wouldn't change. El tiempo no afectaba. Time wouldn't affect. Hermano, es hermoso. It's beautiful. Vida eterna. Everlasting life. Otra promesa. Another promise. Relación personal con Dios. Personal relationship with God. En el Antiguo Testamento, In the usted Old tenía Testament, que ir al sacerdote. you had to go to the priest. Pero ahora, But now, usted ya no necesita una persona, you no longer need a person, un sacerdote humano, a human priest, un pastor. a pastor. Usted no necesita a nadie. You don't need no Hay one. una línea directa entre Dios y el hombre. There's a direct line between God and man, Sí. right? Segunda de Corintios 6, 18. 2 Corinthians 6:18. Y yo seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Dios And Todopoderoso. will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Es una relación diferente. It's a different relationship. Otra promesa. Another promise, Adopción. adoption.
Esa es promesa. That's a promise. Adopción de hijos e hijas. Adoptions of sons and daughters. ¿No se fijó usted en esa escritura? Didn't you pay attention to this Dice scripture? hijos e hijas. Sons and daughters. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento You know, in the Old las Testament, mujeres casi nunca son mencionadas? the women are almost never mentioned. Pero ese fue el cambio que trajo el nuevo pacto. But that was the change that the new covenant Allí no hay brought. diferencia entre hombre y mujer, There's no exception between men and women. porque ambos son hijos e hijas de Dios. For both of them are sons and daughters of God. Entonces podemos ser adoptados hijos e hijas So we de can Dios. be adopted sons and daughters of O God. sea, la adopción tiene dos significados. Adoption has two meanings. Ser colocados en posición en el cuerpo de To Cristo. be placed in position in the body of Christ. Pero Pablo dijo But Paul que said la adopción es la redención de nuestros cuerpos. that adoption is the redemption of our bodies. Entonces tenemos esa promesa, So we have the promise, la redención de este cuerpo. the redemption of this body. Dios no nos va a dar otro cuerpo. God won't give us another body. Este mismo cuerpo This same body, va a ser glorificado. it will be glorified. Viene ese día, hermano. That day is coming. Otra promesa, Another promise, una herencia eterna. an everlasting inheritance. Usted va a leer eso en el libro de Hebreos de aquí en adelante. You will read in the book of Hebrews from henceforth. Pablo va a That- comenzar a hablar de la herencia eterna. Paul will start speaking about the everlasting inheritance. Somos herederos. We are inheritors. ¿Herederos de qué? Heirs. Heirs of what? Jesús dijo, Jesus said, bienaventurados los mansos, blessed are the meek, porque ellos recibirán la tierra como for herencia. they shall receive the earth as inheritance. El hermano Branham dice, Reverend said, todo lo que Adán y Eva perdieron, everything that Adam and Eve lost, dominio sobre la tierra, dominion upon the earth, vida eterna, everlasting life, control sobre la control naturaleza, over nature, todo eso es restaurado. all of that is restored, Todo eso es dado en nuestras manos. all of that is given in our Está hands. escrito en el libro de nuestra It herencia. is written in the book of our inheritance, Y aún más, and even more, Dios nos ha dado las arras, God has given us the earnest, el primer pago the first payment, the ajá, down payment. de que nuestra herencia está segura. That our inheritance is assured. It's El assured. bautismo del Espíritu Santo hoy The baptism of the Holy Ghost es nowadays solo el primer pago is just the down payment de toda la herencia. of all the inheritance. ¿Quiere otra promesa? You want another promise? Resurrección de entre los muertos. Resurrection from the dead. Y el hermano Branham dice, And Brother Branham says, y para que usted vea and for you to see que usted se va a levantar de los muertos, that you were raised from the dead, Dios le da sanidad divina. God give you divine healing. Sanidad divina son las arras de nuestra resurrección. Divine healing is the earnest of our resurrection. Y si el antiguo pacto And if the old tenía covenant sanidad divina, had a divine healing, cuánta mayor sanidad, cuánto más habrá en how el nuevo much pacto. greater it will be in the new covenant. Terminemos. Let us finish. Dios, grandísimas promesas. Great promises. Toda bendición redentiva que Cristo compró en el Calvario. Every redemptive redemption that Christ brought at Calvary Ajá. Es maravilloso, hermano. is marvelous. Terminemos leyendo este párrafo. Let Vamos a us casa. finish reading this part and we're going home. Apocalipsis capítulo 5 parte 1. Book of Revelation chapter 5 part 1. Pero ahora, 1:4. ahora, But now, ahora tenemos las arras de nuestra herencia. now we have the earnest of our inheritance. Oh, hermanos, ¿qué tenemos? Oh my, what do we have? Tenemos la evidencia de que Dios vive. We have the evidence that God lives. Tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros. We have the evidence that God is with us. Tenemos la evidencia de que Dios no nos ha abandonado. We have the evidence that God has not forsaken us, Que somos suyos y Él es nuestro. that we are His and He is ours. Porque nosotros en nuestros cuerpos Because we in our bodies ahora habitamos en el Espíritu Santo de Dios que clama, Abba Padre. we now tabernacle of the Holy Spirit of God that cries out, Abba Father. Por supuesto, Abba es en hebreo, ¿no? Of course, Abba is in O sea, Hebrew. si lo decimos en nuestro If idioma, we es say it in a Padre, language, Padre. Father, Father. Y nada podrá arrebatárnoslo. And there's nothing can ever take that away.
estamos anclados en Cristo. We are anchored in Christ. Ahora bien, los árboles no lo tienen. Now, the trees does not have it. La naturaleza no lo tiene. Nature does not have it. Pero aún así seguimos gimiendo con ellos porque aún no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción. But yet, we are still groaning with them because as yet we haven't received the fullness of our adoption. Porque tenemos las arras de ella. But we have the earnest of it, Fuimos recogidos de las cosas del mundo that we were picked up from the things of the world y ahora nos convertimos en hijos e hijas de Dios. and now become sons and daughters of God. ¿Qué clase de personas deberíamos de What ser? kind of people should we be? Oh, hermano, cuando pensamos en eso, Oh my, piensen. when we think of that, think of it. Ahora tenemos las arras. Now we have the earnest. El gemir de nuestro espíritu por la adopción plena. Now our spirits groaning for the full adoption, Dice, ahora tenemos las arras de ella. but now we have the earnest of it. Al recibir el Espíritu Santo, As we son las receive- arras de nuestra adopción completa o salvación completa. As we receive the Holy Spirit, it is the earnest of our complete adoption or complete salvation. La salvación. Salvation. Ahora, la salvación en la Biblia Salvation in the Bible, tiene 3 tiempos. it has 3 times. Nosotros hemos sido salvos. We have been saved, Estamos siendo salvos we are being saved, y seremos completamente salvos. and we will completely save. Entonces, Pablo aplica esa palabra So Paul applies that en word los 3 tiempos. in the 3 times. Por eso el hermano Branham está hablando That's what Brother Brian is de speaking una of salvación completa. a complete Porque ese salvation. día For that day, seremos salvos hasta del diablo. we will be saved even from the devil, Aún de esta carne, even hermano, from this flesh. seremos completamente We salvos. will be completely saved. Qué hermoso, me encanta. Oh, how Bien. beautiful. I just love that. Estamos esperando la plenitud de la adopción. ¿Cuándo ocurrirá eso? We are waiting for the fullness of adoption. This will take place when? En la primera resurrección. At the first resurrection. Cuando nuestros cuerpos serán transformados de estas viles criaturas que somos y tendremos un cuerpo como el suyo. That's when our bodies will be changed from these vile creatures that we are. Porque And we'll lo have a veremos. body like his own glorious body. Porque lo veremos como Él es y seremos semejantes a Él. For we shall see him as he is, and we will be like him. Cuando Él aparezca, When apareceremos a su semejanza. When he appears, we appear as his likeness. Tendremos un cuerpo como el suyo, un cuerpo glorioso y glorificado. And we will have a body like his, a glorious, glorified body. Y todas las pruebas y luchas de la vida se desvanecerán en una pequeña niebla, se desvanecerán para nunca más. And all the trials and struggles of life will fade off into a little mist and blow away to never be more, no more. Y en estos tabernáculos terrenales en los que ahora gemimos, estamos esperando para que la salvación venga en su plenitud. In these earthly tabernacles which we now groan in, we are waiting for the salvation fully in its fullness to come. Pero ahora, en estos tabernáculos de barro, tenemos algo que nos dice que hemos ascendido hasta aquí. But Amén. now in this tabernacle of clay, we had something that tell us that we had raised up so far. ¿Qué Amen. son las arras? What is the Es earnest? el pequeño anticipo que lo sostiene. It's the little down payment that holds it. Son las arras. Is the earnest. Antes, cuando amábamos las cosas del mundo, cuando pecábamos, cuando andábamos por ahí haciendo las cosas del mundo sin importarnos Dios, estábamos alejados de Él sin Dios, sin Cristo en el mundo. Now, once when we love the things of the world, once when we sinned and went about doing things of the world and cared not for God, we were aliened from Him, without God, without Christ in the world. Pero ahora Dios envió a su Espíritu Santo y mediante Él somos elevados de esas cosas. Ahora tenemos las arras y sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Now God sent His Holy Spirit, and through that we are lifted up from those things. Now we have the earnest that we know that we have passed from death unto life. Amen. No, mejores promesas, Better promises, un mejor pacto, a better un covenant, mejor sacrificio, a better sacrifice, un mejor sacerdote,
a better priest, un mejor mediador a better mediator que nunca muere that never y dies que está vivo en el cielo, and that remains alive in heaven, sentado haciendo intercesiones sitting, making intercession día y noche day and night para que nuestra salvación sea eterna. for our salvation to be everlasting, eternal. Oremos al Señor. Let us pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord por Jesus estas Christ, preciosas for promesas. these precious promises. Padre, ¿cómo pudo tu pueblo vivir sin ellas? How thy people could live without them, Pero Lord. ellos hicieron lo que pudieron. But they made what they could do. Pero ahora nos has guardado la mejor parte para nosotros. But you have kept the better part for us. ¿Y cuántos de tus santos murieron And how many of thy saints sin died conocer estas promesas? without knowing these Y a promises? nosotros en estos And últimos unto días us in these last days, nos has guardado la parte más grande have given us the greatest part, para que ellos no sean perfeccionados sin nosotros. for them not to be perfected without us. Bendiga a mis hermanos y hermanas con fe Bless my brothers and sisters with y faith, que podamos entender estas cosas and that we can understand y these que se things, conviertan en una revelación. and that they become a revelation. Vienen días duros, Hard days are coming, oscuros, dark days, peligrosos dangerous días, days. Padre, pero en ese tiempo But at that time, vamos Lord, a necesitar raíces profundas we will get deep roots para poder ir a cualquier parte to be able to go anywhere y que suceda lo que quiera suceder and happen whatever will happen, y aún así estaremos firmes and even still we will remain firm. cuando Praise acabe God. todo. When everything is done, finished with. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my Llévanos con bien brethren. a nuestros hogares. Take us safely to our Bendice, house. Señor, el hogar de mi hermano Álvaro, Bless the house of our brother Alvaro, así como hemos estado pidiendo. as we have been asking, Toda Lord. bendición redentiva Every redemptive blessing, está comprada para nosotros it is purchased for us, y el diablo no tiene más poder sobre and nosotros. the devil has no power over Ni us. siquiera el pecado tiene No, poder. even sin has Y el diablo power. no puede tocarnos And the devil cannot touch si us tú no se lo permites. without you allowing Por it. eso te pedimos que bendigas a él y a su familia, That's why we ask that you bless him and his así family, como te hemos pedido esta noche, as we have asked this y que evening, bendigas a cada hogar aquí and presente that you bless every single household presented here, y a ese creyente que está escuchando en esta noche, and that believer which is listening this evening, necesitando tu bendición. needing of thy Pon tu blessing. mano sobre esa persona Place thy hand upon that y dale person victoria en medio de sus pruebas. and give victory to all their En el trials. nombre del Señor In the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga a cada May uno. the Lord bless you all. Amen. Amen. Amen.